Evangelio según San Juan, el capítulo 5, el verso 1 en adelante, el paralítico de Betesda. Está allí. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Dios añade bendición a su palabra en esta noche. Es la hora de Dios y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es mover el estanque, ¿sí? La iglesia es el estanque, ¿sí? Es el lugar donde se produce vida, donde se produce paz, donde se produce sanidad, liberación, restauración, donde nosotros podemos ver la obra de Dios en la sociedad, en el mundo en el cual nosotros vivimos. Si la iglesia, hermanos, se calla, si la iglesia desaparece, las sombras, las tinieblas van a hacer desastre. Dice la palabra que al tiempo hay alguien que lo detiene, dice Pablo, a Satanás y a todas sus huestes, y ese es el Espíritu Santo primero. Pero el Espíritu Santo sin la iglesia, hermanos, no puede hacer nada. El Espíritu Santo sin tu vida, sin mi vida, sin nosotros, el Espíritu Santo no puede obrar. Amén. O sea que el Espíritu Santo está, la palabra está, que es Cristo. Nosotros como iglesia debemos poner en práctica esa palabra para que el Espíritu Santo pueda obrar en la comunidad que necesita de Dios. Sin la iglesia, vuelvo a decirle, el Espíritu Santo no puede obrar. Porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos su casa, nosotros somos el templo, nosotros somos los que el Espíritu Santo va a usar para bendecir a otros, ¿sí? Entonces, la idea, el pensamiento, el desafío de Dios es que nosotros podamos disponernos a que Dios mueva, ¿sí?, el estanque, que mueva nuestras vidas, nos acerque a su presencia, podamos tener ese contacto con Dios para poder ver su gloria. Amén. Bien, allí, como le decía, en este capítulo vamos a ver que Jesús está sanando, viene de hablar con la mujer samaritana, viene allí de sanar al hijo de un noble, y Jesús va direccionándose a Jerusalén. No siempre Jesús estuvo en Jerusalén, sino que él iba de pasada. En Jerusalén estaba el templo y Jesús iba a adorar, a enseñar, pero no quedaba allí. El hermano Julio decía que, y los escritores, los estudiosos, los comentaristas dicen que en el contexto Jesús tenía un lugar preferido, que era Capernaum, donde estaba la gente que a él lo recibía, lo quería y se rodeaba de ellos. Entonces el lugar, el cuartel general, el lugar donde Jesús descansaba era en Capernaum, ¿sí? Pero en Jerusalén tenía que ir, eso era su deber, ir, y allí estaba el templo donde él debía presentarse, donde debía ser enjuiciado, también podemos decir. Y allí Jesús se direcciona y va a Jerusalén, se encuentra allí en este lugar donde era una especie de hospital, una especie de asilo de ancianos, una especie de lugar donde residía la gente con problemas.
Y la gente con situaciones difíciles, la gente con situaciones que, como decía Mica, no hay otra, no hay nadie que pueda sanar, no hay nadie que pueda operar, no hay nadie que pueda hacer los milagros que solamente Jesús podía hacerlo. Y la iglesia se compone, hermanos, de este tipo de gente. Aquí estaban, dice, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Muchos de nosotros hemos llegado enfermos, muchos de nosotros hemos llegado ciegos porque no sabíamos ni distinguir la mano izquierda de la derecha, no sabíamos distinguir lo que es malo y lo que es bueno. Hacíamos todo a ciegas y hacíamos, deshacíamos, volvíamos a hacer, rompíamos, volvíamos a medianamente a armarlo y volvíamos a hacer lo mismo, porque una ceguera no solamente física, sino una ceguera espiritual, ceguera emocional, ceguera de toda índole, o sea, ceguera que abarcaba todos los aspectos de nuestra vida. Entonces allí también podemos decir enfermos en distintas áreas de nuestras vidas. Estábamos paralíticos, no nos dejaban mover, no nos dejaba salir, estábamos sin poder lograr nada, no prosperábamos, éramos allí atados a las cadenas de Satanás. Pero había en nosotros una noticia. Siempre nosotros hemos oído del Evangelio de Jesús, hemos escuchado de los evangélicos locos, de los aleluyas, de los gloria a Dios, que siempre hacen bullicio, que siempre hacen descontrol. Y en un día por ahí puede ser triste, lluvioso, caluroso, fresco, cual fuera el día en que usted llegó a Cristo, en que yo, en que nosotros, nuestras familias llegaron a Cristo. Fue despacito el Señor limpiándonos, sanando, restaurándonos, abriéndonos los ojos, cortando las cadenas, como decía la hermana, allí de Pablo y de Silas. El enemigo los aprisionó, los metió en la oscuridad y les dijo: de que ustedes no salen. Y muchos de nosotros, hermanos, nos encontramos así. Y fue necesario, hermanos, que la iglesia se movilizara para ir hacia nosotros. ¿Sí? Entonces esa iglesia se movilizó, llegó a nuestras vidas, nos sacó. Porque más adelante este hombre que es perseguido, le preguntan: ¿quién hizo esto con vos? ¿Quién te ordenó que hagas esto? Porque él cargó su cama, su lecho, podemos decir hasta su mugre. Porque él tenía mugre, tenía 38 años de estar tirado, inmovilizado. Carga su mugre y se va, y dice a alguien: ¿para dónde va? No te puedes mover, no puedes salir, no es lícito, es día de reposo. Los religiosos que se olvidan, que nos olvidamos a veces de dónde Dios nos sacó y queremos después apuntar con el dedo, cuando en realidad nosotros también en algún momento, como dice la Biblia, como nos enseña la palabra, nos hemos encontrado y Dios nos ha sacado de esa situación y nos ha limpiado, nos ha dado la vista, nos ha devuelto, hermanos, la dignidad. Porque sin Cristo no éramos dignos de nada, vivíamos sin nada. Y en Cristo Dios nos dio la dignidad, nos devolvió un nombre, un apellido, nos devolvió muchas cosas el Señor. Y este hombre, cuando fue acusado, cuando le demandaron explicación, él dijo: ¿quién le hizo? A mí el que me sanó, ese me dijo. Y sigue después más adelante, él habla, él defiende, él testifica y no se olvida de quién. Si bien había una oportunidad allí que está allí para todos, porque de tiempo en tiempo dice que el ángel del Señor descendía y movía el agua, y esa agua cada vez que se movía, Dios podía hacer un milagro.
Pero dice que este hombre no podía acudir porque cada vez que él quería levantarse, ya otro había alcanzado el milagro. ¿Sí? Ahora, hermanos, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de ángel, se habla del mismo Jesús. Entonces, es muy probable que el mismo Jesús descendía. ¿Sí? Pero en el tiempo, como decía la hermana de Dios, este ángel que tenía prohibido tocar a la gente, sino solamente el agua, tomó cuerpo, tomó forma de hombre, se hizo siervo, se humilló, como dice Pablo en Filipenses, y comenzó a caminar entre nosotros, comenzó a caminar entre la gente necesitada y comenzó a sanar. Pero también hay algo que me llama la atención y siempre está esa pregunta para usted, para mí, para nosotros, para todo ser humano. Porque el Dios al cual usted y yo un día le hemos entregado la vida, nos preguntó y sigue Dios preguntando todavía. Sigue Dios o el Espíritu Santo, como le decía, preguntándote o preguntándome o preguntándonos: ¿quieres ser sano? La libertad o la última palabra está en nosotros siempre. Nosotros somos los que le damos el lugar, como le decía. La iglesia es el que dice: Señor, úsame. Señor, aquí está mi cuerpo. Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está lo que soy. Soy lo que soy, pero yo me rindo ante tus pies para que tú, si puedes, hagas algo conmigo. Pero en nosotros está la decisión, la intención, la determinación. En nosotros está el decirle: Señor, yo quiero. La pregunta de Dios siempre está: ¿quieres o no quieres? ¿Puedes o no puedes? ¿Estás dispuesto o no estás dispuesta? ¿Deseas, anhelas? Aún Jesús escucha tus excusas, mis excusas, nuestras excusas, porque el paralítico, en cierta manera, podemos decir que él pone sus excusas, él pone sus argumentos y le dice: Señor, yo intento, siempre estoy medio que atento, puede decir, medio que atento, pues yo me imagino, muchas veces me he imaginado, no pudo este hombre cada año arrimarse un poquito más cerca. Y mientras estar ahí con la mano en el agua, ¿sí? Para que cuando apenas se mueva o vea algo, ya ponga la mano. Y no, él se estaba ya quieto, qué sé yo. Dijo un pastor una vez: muchos de nosotros en estos tiempos estamos como el paralítico de Betesda. Muchos estamos pensionados y no queremos que el Señor nos sane, porque si nos sana no van a cortar la pensión. Y es muy probable que este paralítico tenga esa situación. Por eso Jesús le pregunta: ¿quieres? Le da la elección. Porque a veces nosotros no queremos ser restaurados al completo. Queremos a la mitad, queremos como nosotros nos parece. Queremos como nosotros, a la luz de nuestro entendimiento, de una mente que todavía no ha sido transformada por el Espíritu Santo, entendemos las cosas de Dios y decimos: no, esto es lo que Dios quiere darme. Y cuando en realidad Dios quiere mucho más. Dios quiere mucho más para darnos, porque nuestra mente es finita. No puede entender los pensamientos de Dios. Inescrutables, dice el salmista, son los pensamientos de Dios. No puedo enumerarlos, dice el salmista. Hermanos, cuando este hombre está allí en la multitud de enfermos, en ese ambiente espiritual, podemos decir pesado, especial, que usted se puede imaginar, hermano, si nosotros como iglesia vivimos en ese ambiente de enfermo, de paralítico, de ciegos, de no entender bien lo que Dios quiere hacer con nosotros.
Porque el otro día yo le preguntaba a los hermanos de la iglesia, de los miércoles, le digo, hermano, ¿usted entiende para qué está la iglesia o por qué usted está en la iglesia? ¿De qué le sirve la iglesia? ¿Cuáles son los beneficios que la iglesia le ofrece? Porque según Nehemías, dice el comentarista, él les hizo entender que había un propósito que iba a beneficiar su vida y su familia, y que el edificar el muro de Jerusalén les iba a dar seguridad no solamente espiritual, sino también seguridad militar, y le iba a dar un estatus de ser levantados como nación una vez más, o como ciudad segura. Y muchos de nosotros, hermanos, como iglesia, yo mientras pensaba en el sermón, mire, pienso siempre en cómo hemos recibido la iglesia aquí en Presidencia de la Plaza, cómo el Señor nos entregó, según nuestros supervisores, era una iglesia armada, una iglesia con un presupuesto mensual que iba a alcanzar para sostener la familia pastoral, que en muy poco tiempo íbamos a construir la casa pastoral, que no hacía falta mucho tiempo de alquiler. Nosotros habíamos venido para alquilar solamente un año. Después del año la casa pastoral iba a estar hecha y nosotros íbamos a poder vivir en la casa pastoral. Y hasta que el supervisor saliente se fue, dijo que nosotros nos habían dado una iglesia armada con un presupuesto, como le decía, estable, y eso no fue así, no era así. Me acuerdo en los primeros cultos había gente que hoy no está y que vino de visita a compartir, y pareciera que el supervisor entendió que esa era la iglesia, y cuando nos tocó agarrar y emprender quedamos muy pocos. Esta parte estaba vacía, no había alabanza, no había sonido, no había nada. No había muchas sillas, no había muchas luces. Muchas cosas estaban careciendo en nuestra iglesia. Y hoy quizá usted dice, bueno, pero estamos medio que la misma, pastor. Y no sé, usted tendría que evaluar, como yo lo hago cada día. ¿Estamos creciendo, no estamos creciendo? ¿Estamos haciendo, no estamos haciendo? ¿Quién es el responsable? Desde que llegamos aquí, yo le había dicho, hermanos, 50% de su responsabilidad como iglesia, de levantar la iglesia o de que la iglesia caiga, y 50% es mi responsabilidad de como pastor de hacer o no hacer que la iglesia funcione. Entonces hoy en día, en eso, después ya llegando a 7 años de estar aquí en la iglesia, en Presidencia de la Plaza, me sigo preguntando, Señor, todavía estamos en ese proceso tuyo de ser restaurados, levantados, transformados. Todavía hay gente que necesita ser sanada, hay paralíticos todavía, hay ciegos todavía, Señor. Hay gente que ha recibido milagros de ti, ha sido prosperada, bendecida, y se olvidó de vos. Hay matrimonios que han sido restaurados y que hoy no están en la iglesia. Hay gente que ha recibido bendición de Dios y se ha olvidado de Él. ¿Cuál es la respuesta a esas preguntas que por ahí nosotros nos podemos hacer? Vuelvo a decir, la iglesia es el estanque. Pero no es que vas a estar enfermo. Si estás en la iglesia, no es que vas a estar enfermo. El ángel no solamente va a venir de tiempo en tiempo. El ángel prometió su presencia todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo con nosotros. El ángel prometió que Jesucristo de Nazaret, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, mi presencia va a estar con ustedes allí, y yo voy a hacer de ustedes lo que ustedes se dispongan a que yo haga con ustedes. El movimiento, hermanos, se producía. El movimiento se producía. Ahora había gente que deseaba ir y gente que no deseaba ir. Gente que estaba atenta al movimiento y gente que no le interesaba el movimiento. Le interesaba estar tirado, postrado, revolcado otra vez, como decía el pastor el viernes. Muchos de nosotros tiramos la perla de Dios a los cerdos, a la gente. No valoramos lo que Dios nos ha dado, a punto tal que queremos volvernos al mundo.
Y no es así. Este hombre estuvo 38 años tirado. Y cuando viene Jesús le pregunta. O sea, él tenía la opción de seguir toda su vida tirado allí. Hermano, Jesús vuelve a preguntarnos y vuelve a repetir: ¿quieres o no quieres? ¿Quieres seguir en la vida? ¿Quieres seguir siendo el mismo carnal, el mismo, todo lo que usted puede hacer que era antes de estar en Cristo? ¿Quiere? La pregunta está, la intención o el deseo en nosotros es de salir o de permanecer de esa manera. ¿Quieres pasar 50, 60? ¿Quieres morirte en ese estado? El estanque se mueve. El estanque se mueve. Se mueve todos los días. Se mueve todos los días. Porque la Biblia dice: nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Se mueve el estanque. La presencia de Dios se mueve. El Espíritu Santo está. La gloria de Dios quiere descender sobre nuestras vidas cada vez que nosotros nos dispongamos a que ella descienda sobre nosotros. Si nosotros no queremos, bueno, ya no es culpa de Dios ni del pastor, es culpa de cada uno de nosotros. Porque no queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas. El estanque, como le decía, hermano Julio, dice: desde el comienzo de la alabanza se comenzó a sentir la presencia de Dios el viernes. Y yo le digo: hermano, estamos orando los martes, los miércoles, los viernes estamos orando. Y el domingo ya hemos hecho ayuno, y hoy este domingo nos ponemos a hacer otro ayuno, y así sucesivamente. Hermanos, la actividad de la iglesia no ha cesado, ni va a cesar. Y si el pastor no activa, usted tiene la necesidad o tiene el deseo, tiene la obligación y la responsabilidad de decir: yo voy, yo camino, yo ando, yo me muevo, yo espero, estoy expectante. Dios algo va a hacer, Dios algo ha hecho, Dios algo va a sorprenderme, o como decía la canción de los hermanos, a veces hemos perdido ese deseo por lo anormal, por lo extraordinario, como decía la canción de Mica. Qué lindo testimonio, hermano. Qué lindo testimonio, hermanos. Porque solamente Dios puede hacer, solamente Él puede curar de cáncer, no hay nadie más. La ciencia médica no puede. No se ha inventado todavía la cura. Dios solamente puede sanar, Dios solamente puede hacer la obra, Dios solamente puede liberarte. Pero necesitamos, hermanos, movernos, ir. Qué lindo, hermano. Del verso 10, termino leyendo 10 hasta el 18. Dice el 5:18 de San Juan: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, o sea, no tienes permitido. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Jesús, con toda autoridad, le dijo: ¿quieres ser sano? Y él le dijo: sí quiero, Señor. En el momento le dijo: levanta, toma tu lecho y anda. Esa voz de autoridad, esa voz de unción, de amor, de compasión, de misericordia, la que hemos oído un día, esa voz te sigue diciendo: ¿quieres más de mí? ¿Te interesa mi presencia? Yo quiero usarte. ¿O quieres quedarte en la silla y pasar años sin hacer ni siquiera un devocional, sin ocupar ningún puesto aquí, nada? ¿Quieres quedarte quieto? ¿Quieres que la mugre vuelva otra vez a tu vida? Hermano, si usted no le sirve al Señor, si yo no le sirvo al Señor, yo estoy seguro, hermano, yo como persona estoy seguro que si yo no le sirvo al Señor, me voy a ir a la mugre, voy a ir al mundo, me voy a ir al pecado, voy a ser un desastre. A mí lo que me mueve es a servirle al Señor, levantarme cada día o cada momento que tengo que hacerlo, es el temor a volverme atrás. Porque sé que, mire lo que le dice Jesús allí al paralítico. Fíjese, ese es también un pensamiento que tenía yo mientras armaba el sermón. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y él
Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. También un pensamiento mientras leía, hermanos, a veces Jesús sana y nos deja para ver qué hacemos nosotros. Porque por ahí nosotros queremos que Dios esté como esa persona pesada que está ahí siempre. No, Jesús te sana y te deja. A ver qué hace con la sanidad que Dios te ha dado. Porque la pregunta ¿quieres? Está todavía ahí latente. Porque la decisión la tenemos nosotros. Jesús lo sana y se va. Jesús te sana y te deja. Jesús te libera y te deja. A ver qué haces con tu vida, porque en sí sigue siendo tu vida. Y como decía la vez pasada, yo no voy a decirte lo que tienes que hacer, ni estoy para eso, porque ya demasiado grande a veces somos. Dios no está para decirte lo que tienes que hacer. Él está para invitarte a la obediencia simplemente. Jesús lo sana y se va. Después le halló Jesús en el templo. Ahí es cuando Jesús, él frecuenta el templo. Sí o sí él debía frecuentar, porque allí él enseñaba. Y vuelvo a decir, es como que Jesús allí era también enjuiciado por los fariseos. Y él le dijo, mira, has sido sanado. ¿Sí? Vuelve Jesús otra vez a tener un trato con este hombre. Has sido sanado, no peques más. Y ahí viene esa frase que a mí me da temor, como le digo, para cuando yo quiero dejar de hacer las cosas para Dios. Porque así como usted dice, no, yo ya me cansé, no le aguanto más, este gordo panzón, me voy y que no me joda más. Bueno, así también yo tengo muchas ganas a veces de decir, no sirvo más al Señor, me voy. Pero aquí viene esta frase que dice, para que no te venga alguna cosa peor. O sea, Dios te sanó, te dio la libertad de elegir. Pero Él te dice, mira que estás viviendo en un mundo donde hay pecado, donde hay maldad y donde te pueden pasar cosas mucho peores. ¿Qué cosa más peor de estar 38 años tirado sin hacer nada? ¿Qué cosa peor pudo haberle venido al hombre este que Jesús le dice, te puede pasar algo peor? ¿Qué puede ser, hermano? Nosotros vivimos en esta tierra, tenemos 100 años máximo para vivir. 70 años, después de los 70 ya vivimos de regalo. ¿Qué cosa peor puede venir? 50 años, 100 años de estar postrado, no. La eternidad. La eternidad que no se compara con una vida mínima que nosotros pasamos sobre la faz de la tierra. La eternidad en el infierno, la eternidad lejos de Cristo, la eternidad sin oportunidad de que Dios pueda restaurarnos. Eso es lo peor que nos puede pasar, perder la salvación. Después estar allá en el juicio del trono blanco y que el Señor te diga, yo te sané, te levanté, te restauré. ¿Y qué hiciste con tu vida? No, el pastor que me enviaste en plaza, este era un sinvergüenza. Y sí, tenía razón, a lo mejor era un sinvergüenza el pastor. Pero la Biblia no te dice seguirle al pastor, el apellido que tenga. La Biblia no te dice, ni el pastor te llamó, ni él te sanó. No nos sanó, no nos liberó, no nos trajo a su presencia. El que te trajo y el que murió por ti, el que pagó el precio en la cruz del Calvario, se llama Jesucristo de Nazaret. Y Él no tiene muchas cosas que ver con nosotros a veces, porque yo como pastor también voy a ser enjuiciado. Y según la obra que yo haya hecho, me van a dar el pago. Pero eso es Dios, no usted ni yo. Yo no le puedo juzgar a usted, ni usted juzgarme a mí. El salmista dice, bienaventurado el varón que no estuvo en la silla de juzgadores que dicen, mirá. Cosa peor nos puede venir si nosotros dejamos de buscar de Dios, dejamos de acudir, de estar atentos, expectantes al movimiento. Hermano, Dios es un Dios que mueve, que produce algo. Hoy escuchaba a Gigi Ávila, me gusta escucharlo, y escuchaba a Gigi Ávila diciendo, y me llamó la atención. Y leía Tesalonicenses, donde Pablo habla de mucho, habla Pablo en Tesalonicenses
del gozo del Espíritu Santo. Y también cayó justo lo que leyó Karina, que Pablo y Silas estaban presos en una cárcel de olorienta, oscura, olor de todo. Y allí había gozo y ellos cantaban y alababan. Y es difícil, hermano, en la situación que te encuentras o que nos encontramos a veces, cantar a Dios. Y este pastor decía, cuando un creyente anda en la trompa como elefante, está y no está el Espíritu Santo. Y muchas veces yo me he encontrado así, la trompa como elefante. ¿Y por qué? Y soy sincero, porque no he estado orando en la semana. Porque he perdido el contacto con Dios. Y dice este evangelista, y muchas veces actuamos en ira. Pero eres un pastor, pero tienes años en la iglesia y procede así. Bueno, no está el Espíritu Santo, está el espíritu de ira, de un demonio que viene y se posesiona sobre nosotros y nos hace actuar a veces de manera que avergonzamos a Dios. Entonces Jesús le dice, ve y mira tu estado, le dice Jesús, porque puede pasarte una cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. O sea, el hombre no se quedó con que, no, mira, vos sabés que yo me fui, pero no, vos sabés que en la iglesia, no, vos sabés que no me convence muy bien, y voy a ir a probar. Allá hay uno que viene con una túnica verde, también ahí con una crurón, y ahí voy a asegurar capaz mi milagro, probando un curado. ¿Cómo tiene cruz? A lo mejor sea no. Muchas veces, hermanos, nosotros confundimos, o sea, en vez de reconocerle a Dios, reconocemos a Satanás. Y es el peor error nuestro, es no reconocerle a Dios cuando Dios nos ha dado sanidad y nos ha hecho libres muchas veces. Este hombre testificó, habló y dijo, es Jesús, allá está el hombre, allá. Yo estoy seguro que ese hombre es. Conozco hasta su voz. Porque Él vino y se acercó a mí y me dijo si quiero ser sanado. O sea, el trato, la relación, la comunión. No pasa, hermano. No te olvidas nunca. Cuando has tenido un trato con Dios, no te olvidas nunca. Cuando has tenido un impacto con la presencia de Dios, no te olvidas nunca. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y le procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús allí, como les decía, ya no era un ángel que de tiempo en tiempo venía y no tenía contacto con el ser humano, sino con el agua. Este mismo Jesús se personificó y comenzó a caminar. Ahora este mismo Jesús, hermano, está a través de su Espíritu Santo. ¿A dónde lo vamos a encontrar? A Jesús moviéndose en nuestras vidas. ¿A dónde lo vamos a encontrar? A Jesús moviéndose en la actualidad, en la iglesia, en los cultos. Como cantábamos el coro, oh, el peso de tu gloria, el arca de tu presencia está en mi casa, el peso de tu gloria. ¿Y por qué vuelan los platos a veces? ¿Y por qué sale el perro gritando a veces? El gato. Porque a veces no está en la presencia del Señor. Porque no está en la presencia del Señor. Como decía el pastor el viernes, a veces es teoría, pero la práctica nos cuesta un poquito más. Pero lo bueno es que Dios nos conoce y en esta noche el Señor nos da una oportunidad de poder decirle, Señor, hoy yo dispongo mi vida para que tú sigas obrando en mí. Y si has visto, ¿sí? Qué lindo que los placeños puedan ver en nosotros a Cristo. Amén. Y puedan decir todavía hay Dios, todavía Dios nos escucha, nos ve, porque he visto a Jesús
en la vida de esta persona, en la vida de esta familia, en la vida de esta casa, en el trato que nosotros tenemos, hermanos. Amén. En el hecho que luchemos por la iglesia. Hermanos, que la iglesia no es mía. Le he dicho siempre y le voy a decir hasta que me vaya, la iglesia no es mía. La iglesia es de Jesucristo. Y después, si usted la cuidamos, la hermoseamos, luchamos, peleamos por ella en el buen sentido, para que las puertas de la iglesia no se cierren, sino que cada día puedan permanecer abiertas. Y marquemos nosotros presencia en Presidencia de la Plaza, diciendo: la iglesia de Dios está vigente. Es mi iglesia, es la casa de mi Dios, al cual yo y mi casa, como dijo Josué, serviremos a Jehová. Este es el lugar indicado, hermano, donde nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos debieran estar. Y nosotros debemos ser los que preparemos esos lugares. Pero si nosotros como hijos de Dios no sabemos reconocer lo que Dios ha hecho, ellos no van a estar aquí. Amén. Que no es fácil. Vuelvo a decirle, no es fácil. Así como usted patalea y reniega y hasta se va de la iglesia, así también me pasa a mí. Yo le decía a mi esposa, le decía a Juan estos días, lo que prediqué el domingo pasado a la mañana me pasó toda la semana. Y créame que a veces me da miedo de subir aquí, porque yo estoy seguro que Satanás todo lo que yo digo acá me cobra la semana. Me dice: mira, acabo de predicarte, me acabo de enseñarte, viví lo que voy a enseñar. Y eso no es fácil, hermano. ¿Con qué se lo traga eso? Es difícil, hermano. Entonces, para usted uno diga: no, pastor, pero yo no, acá estamos todos en el mismo, no podemos decir: no, para usted es más fácil. No. Es difícil aquí, va a ser más difícil allá, porque yo voy a tener que dar cuenta por todos ustedes. Usted capaz va a dar cuenta, lo que usted va a dar cuenta va a ser como papá, yo como papá, voy a dar cuenta usted como papá o como mamá por sus hijos, después por su esposo, por su esposa y así sucesivamente. Pero yo voy a tener que dar cuenta por mi esposa, después por mis hijas y después por todos ustedes y por los hijos de ustedes. Tremendo. Y ser pastor es fácil. Cualquiera es pastor ahora. Sí. Fácil es ponerse la corbata. Después vivir lo que predica, ese es el tema. Hermano, en esta semana, dije yo el otro día en la radio, hermano, estamos cerrando el año. Ya estamos cerrando el año. Ya estamos cerrando noviembre, ya diciembre, ya es cierre. Ya cierre todo. Diga, ¿por qué digo esto? Porque nosotros vemos ¿qué hice el año que pasó? Dijo el pastor Julio, lo escuché por primera vez, dijo: hay que decirle a los hermanos que ya terminó la pandemia, que tienen que venir a la iglesia. Y uno capaz alguno en ese evaluarnos, decir: bueno, Señor, yo pensé que la pandemia todavía no había terminado, por eso no asistí a la iglesia mucho. Es una forma de evaluar. Otra, ¿qué hice, Señor, para servirte en este año? Que nos han pasado todos cosas difíciles, que nos van a seguir pasando. Pero es tiempo de cerrar y es tiempo de evaluar y ver qué hacemos el año que viene. ¿Cómo vamos a seguir, hermano, el año que viene? ¿Cómo va a seguir usted en su vida, en su familia, en su casa? Metas, objetivos, si ha trazado en este año, ¿los ha podido lograr o no los ha podido lograr? Cierre, vaya pensando, evaluándose y preguntándole al Señor. Mire, hay otro pasaje que por ahí viene a mi mente cuando le dice al rey, al hijo de allí, a uno de los reyes en Daniel, que le dice: mira, ha sido pesado, ha sido evaluado y ha sido pesado.
Y Dios dijo: hasta aquí nomás. Y tu reino ha sido cortado. Fuiste. ¿Sí? Entonces, que el Señor nos ayude a evaluar y pesarnos y decir: Señor, en esto te fallé, pero tú eres un Dios de oportunidad y puedes restaurarme. Mi hermano, si Dios nos sacó antes de la más mugre que estábamos, ¿qué no nos va a sacar ahora? Que medianamente estamos limpios. Tenemos errores, tenemos falencias, pero tenemos la convicción y la seguridad de que hay un Dios misericordioso, que no se olvida, que es clemente, que es compasivo. Entonces acerquémonos y digámosle: Señor, en lo que va de este año, en lo que está pasando en este noviembre, en lo que va a pasar diciembre, yo quiero cerrar, pero que me ayudes a darme cuenta de los errores que he cometido. Si he estado este año, si me he quedado allí y he estado amontonando más que mugre, hermano. Mugre en el sentido espiritual, mugre aún en lo material, hermano. Nosotros a veces amontonamos mugre en lo material también, en lo espiritual. Amontonamos maldiciones para nuestros hijos, amontonamos maldiciones para nuestra descendencia y estamos quietos allí.